Hola, muy buenas, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu electroweb. Hoy nos adentraremos en el bloque 2 del curso en línea de QGIS, el cual trata sobre las capas vectoriales. Nos concentraremos en el tema 2, enfocado en la simbología y etiquetado, específicamente en el subtema 2.1.2, representación de los elementos. (2.1.2) Representación de los elementos. Las opciones para la simbología son muy amplias. Símbolo único, tendríamos un único símbolo para toda la capa. Categorizado, se le puede dar un estilo diferente según el campo que queramos categorizar. Categorizado, columna, campo. Los roodles con la misma edad, el mismo color. Graduado, hay dos tipos. Lo que se gradúa es el color. Se podrían clasificar la capa de roodles por clases de edad, los municipios según el número de daños por lobo que se producen al año, por el número de aerogeneradores o parques eólicos que acumulan. La capa de núcleos de población, por ejemplo, nos va a ayudar a entender fácilmente la simbología graduada. Lo que se gradúa es el tamaño del símbolo en función de un valor del campo elegido. Es muy utilizado, por ejemplo, en la capa de puntos de núcleos urbanos, si se simboliza por la población existente en el mismo. El modo en que podemos hacer la clasificación es de varios tipos. Intervalos iguales, solo nos interesa si están bastante equilibradas todas las clases del campo. Podría darse que la mayoría de los datos solo estuvieran en dos clases. Cuantiles, en cada uno de los intervalos, habrá el mismo número de datos. Rupturas naturales, teniendo en cuenta esas diferencias entre el número máximo, por ejemplo, y el resto de datos en el rango inferior. Desviación estándar, es la medida de dispersión de los datos con respecto de la media. Pretty Brags, la ruptura de los intervalos la va a realizar con números enteros, para hacer los intervalos más bonitos. Basada en reglas, podemos elegir por cada uno de los registros independientemente, su escala de visualización, su color transparencia, etc., y la regla o filtro por el que queremos que aparezca. En el ejemplo solo nos aparecerá representado los roodles cuya especie principal sea Pinus pinnea. Si hacemos lo siguiente, editar regla, filtro, constructor de cadenas de expresiones, elegimos el campo, tenemos infinidad de posibilidades de expresiones. Por ejemplo, ESP1 igual a Pinus pinnea. Polígono invertido. Con este efecto de simbología avanzada, podemos crear por ejemplo el efecto de mares y océanos, que rodean los países para una composición de mapa. Nosotros lo podemos utilizar por ejemplo en la capa super-agua E50. Si aplicamos directamente polígonos invertidos a la capa original, nos colorea todo lo que no sea nuestra capa. Para conseguir un buen efecto duplicamos la capa, en una propiedades de la capa, estilo, símbolo único, tipo de capa de símbolo, Shape Boost Fill, color, azul. Y en la otra capa gemela, propiedades de la capa, estilo, polígonos invertidos, tipo de capa de símbolo, Shape Boost Fill, color, marrón. Mapa de calor. En las capas de puntos, es donde se va a ver con mayor intensidad las zonas donde se acumulan mayor número de puntos. Ejemplo, puntos de inicio de incendios, podemos variar el radio del buffer. Propiedades de la capa, estilo, mapa de calor. Ejemplo, lo hacemos también con la capa de aerogeneradores. Nos va a dar un efecto de dimensión, y solo nos aparece cuando nuestra capa es de polígonos. Propiedades de la capa, estilo, 2.5D, podemos aumentar el tamaño de la altura, el ángulo, los colores del relleno, del contorno y de las sombras. Desplazamiento de punto, solo nos aparece cuando nuestra capa es de puntos. Crea un anillo alrededor de los puntos desplazados, y un punto central. Propiedades de la capa, estilo, desplazamiento punto.